Nosotros ahora tomamos contacto con José Miguel Mardones porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó los resultados de su tercera encuesta nacional y para conocer más detalles justamente tomamos contacto con José Miguel. José Miguel, te escuchamos. ¿Cómo estás, Cristian Bebo? Te saludo nuevamente en este sábado 17 de octubre y tú lo decías, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dio a conocer los resultados de la tercera encuesta nacional de derechos humanos, que arrojaron diferentes características de los chilenos, desde si somos o no somos discriminadores, cuál es la valoración que le entregamos a los derechos humanos y también una relación entre derechos humanos y delincuencia. Fíjate que dentro de estos resultados de la encuesta, el 50,4% de los encuestados dijo que la defensa de los derechos humanos va en desmedro del combate de la delincuencia. Esta mañana estuvimos conversando con Silvana Lausant, que es la jefa del Centro de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien hizo un resumen, una radiografía de cómo somos los chilenos, sumando este aspecto que te comentaba recién de derechos humanos y delincuencia y también en otros aspectos de valoración de los chilenos en nuestro país. Escuchemos. Es una población que no solo son chilenos, también los migrantes que habitan el territorio nacional, es una población que hoy entiende los derechos humanos en un sentido amplio, entiende que tienen que ver con la posibilidad de vivir mi vida cotidiana en un medio ambiente libre de contaminación, con acceso a educación, a salud de calidad, tener un trabajo digno, a poder demandar mis derechos laborales sin riesgo a ser despedido, y al mismo tiempo tiene todavía una serie de prejuicios y concepciones asociadas a estereotipos en relación con las personas que perciben como diferentes a sí mismos. Los migrantes, en muchos casos las mujeres, las diversidades sexuales, los adultos mayores o las personas privadas de libertad. Lo decíamos, Cristian, antes de presentar a Silvana Lausant, el 50,4% de los encuestados dijo que la defensa de los derechos humanos puede ir en contra del combate a la delincuencia. Le preguntamos sobre este aspecto a Silvana Lausant y dice que efectivamente la gente tuvo esa apreciación, pero eso responde básicamente a que a lo mejor la población no está lo suficientemente informada sobre cuáles son los aspectos que está referido a los derechos humanos y también cuáles son las políticas públicas para combatir la delincuencia. Por otro lado, también, Cristian, hay otras características muy interesantes de los chilenos que se revelan en esta encuesta. Por ejemplo, que aún hay fuertes rasgos de discriminación en nuestro país. Discriminación generalmente posibilitada por el lugar donde viven las personas, por cómo hablan, por cómo están vestidas, por la raza, por si son inmigrantes o no, o también por la condición sexual. Son aspectos claves que se dan a conocer en esta encuesta de derechos humanos. Por ejemplo, un dato relevante que se dio a conocer es que el 48,8% de los encuestados dice estar en desacuerdo aún frente a la adopción de hijos de las parejas del mismo sexo. O, por ejemplo, como te decía hace un rato también, hay un porcentaje importante que justifica que se debe contratar a una persona siempre y cuando se sepa con exactitud el lugar donde ésta reside. Hay aspectos, como te decía entonces, que son demostrativos de cómo son los chilenos en la actualidad y de cómo están enfrentando ciertos temas de la coyuntura. Hablamos de este tema también, Cristian, con los parlamentarios, específicamente con el diputado Saldívar, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, quien hace un análisis respecto a esta apreciación que tienen los chilenos en esta encuesta. Él nos va a decir en la siguiente entrevista si es un error o no relacionar defensa de derechos humanos y combate a la delincuencia. Escuchemos. Es un error pensar que el tema de los derechos humanos es un asunto incompatible con el combate a la delincuencia. Lo que ocurre en este caso, y hay que tenerlo muy presente, es que el tema de los derechos humanos se ocupa esencialmente de la dignidad de la persona. Y una sociedad civilizada, donde los derechos humanos se respetan, es una sociedad que no castiga con salvajismo, sino que simplemente aplica justicia. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque en la práctica se suele confundir. El Estado no puede actuar del mismo modo como actúa la delincuencia. El Estado tiene que usar métodos que correspondan a una sociedad civilizada. Fíjate, Cristian, que un dato interesante también de esta encuesta es que el 43,5% de los encuestados, de un universo de 4.240 casos en distintas comunas que fueron encuestados, el 43,5% de estos encuestados justifica la existencia de las detenciones ciudadanas. Hemos visto en nuestros informativos y también en la prensa nacional como muchas veces las personas en la calle hacen justicia con sus propias manos con presuntos delincuentes. Por lo tanto, el 43,5% de estos encuestados justifican estas acciones. Conversamos de este tema con el diputado
diputado Gonzalo Fuenzalía, miembro de la Comisión de Seguridad, quien habla sobre la necesidad de legislar en estas materias para que las personas no tengan la necesidad de tomar la justicia por sus propias manos. Habla incluso del control de detención. Escuchemos. Finalmente nos hemos transformado en un país que estamos llenos de derechos, pero se olvidaron los deberes. Y cuando se olvidan los deberes es bastante difícil poder enfrentar la delincuencia. Yo creo que los derechos, todos respetamos los derechos humanos y queremos una sociedad democrática donde existan los derechos. Pero también tenemos una sociedad que tiene que tener deberes. Y tenemos que cuidar nuestra libertad y nuestros derechos cooperando justamente con nuestros deberes. Por eso que el control de identidad, cuando nosotros lo planteamos, creemos que es parte de los deberes ciudadanos. Identificarnos frente a un policía no deberíamos tener ningún problema porque estamos cooperando justamente a nuestros derechos y a nuestra libertad. Los que no respetan nuestros derechos y los derechos humanos son los delincuentes, no los ciudadanos honestos. Y por lo mismo tenemos que estar abiertos a ello. Yo creo que claramente si seguimos construyendo un país que solamente somos ciudadanos, que tenemos solamente derechos, la verdad que va a ser bastante difícil poder enfrentar temas como la delincuencia. Escuchábamos entonces al diputado Gonzalo Fuenzalía, miembro de la Comisión de Seguridad, quien hablaba de la importancia del control de identidad para evitar justamente todo esto que conversábamos antes de que, por ejemplo, las personas tomen justicia por sus propias manos. Es también un tema de debate sin lugar a dudas porque claramente a quién se le realizaría este control de identidad. Sabemos que, como reveló esta encuesta, aún aspectos discriminatorios en nuestro país, entonces es muy importante, si es que se llega a realizar este control de identidad, es que se sepa a qué persona se le va a realizar y que se haga sin distinción alguna ni de sector donde vive, ni cómo anda vestido, ni por cómo habla, ni de su procedencia socioeconómica. Son importantes estos aspectos, Cristian, porque sin lugar a dudas son clave también en los resultados que entregó la encuesta nacional de derechos humanos. Aún hay aspectos por mejorar en nuestro país. Recordemos, esta encuesta se hace cada 2 años, el universo fue 4.240 casos en distintas comunas del país y lamentablemente aún sigue arrojando aspectos negativos de nuestra cultura chilena, Cristian. Sin duda que hay tarea pendiente, José Miguel, y por eso te queremos agradecer por este completo despacho que nos has dado. Que estés bien. Que estés bien, buenas tardes.